seas obrando en nuestras vidas. Vamos a predicar tu palabra y te pedimos que tú seas hablando a nuestros corazones. Esta epístola a los Filipenses es una epístola importante y te pido que el tiempo que estemos en ella sea un tiempo en el cual tú ministres a tu iglesia. Aquellos que puedan visitarnos durante el transcurso de este tiempo de tu predicación, cada uno pueda recibir, Señor, de ti. Te pido que tomes mi vida en tus manos y que este tiempo, Señor, sea tu Espíritu Santo el que redarguya nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar. Le decía que vamos a continuar con el Ministerio Antioquía, pero vamos en esta mañana a abrir un paréntesis dentro de la misma serie de predicaciones. Y Dios nos ha movido a que estudiemos o a que revisemos nuestra vida a través de la epístola a los Filipenses. ¿Se recuerda? Hace 15 días abordamos la vida de Lidia, ¿se acuerdan? Lidia se convirtió en la primer mujer cristiana en el continente europeo. Si lo revisamos en Hechos 16, encontramos que Pablo y Bernabé hacen un viaje a Macedonia, pero llegan a la ciudad de Filipos, y en Filipos se encuentran a un grupo de mujeres que estaban junto al río. Entre ellas estaba Lidia, ¿se recuerdan? Está en Hechos 16, Hechos 15, y llega ese momento y Pablo comienza a predicarle en ese lugar, y dice que Dios le abre el corazón a Lidia. Filipos es lo que es la actual Grecia al día de hoy. Posteriormente luego va a España Pablo, pero Filipos es la primera ciudad donde se establece una sinagoga y donde hay cristianos dentro del continente europeo. Y dentro de esa línea vamos a ver esta mañana qué importancia fue la iglesia en Filipos, la repercusión en ese entonces, y cómo esa palabra que Dios le da a la iglesia en Filipos tiene que ver con nuestra vida en la actualidad. Es un poco de trasfondo en relación a esta epístola a los Filipenses, donde esta mañana vamos a iniciar con una introducción, porque es muy importante vivir nuestra vida en Cristo conociendo del gozo, para poder llevar a cabo la obra de evangelismo o la vida cristiana. Tenemos que ver que nuestra vida esté encaminada dentro del gozo, y para eso Dios nos lleva a ver cómo se condujo la iglesia en Filipos. Pasan 10 años del momento cuando está Pablo con Lidia junto al río, y después de 10 años se escribe la epístola a los Filipenses, que es la que usted y yo tenemos en nuestras Biblias. Y encontramos en el versículo que hemos leído la parte importante de esta epístola. Hay dos versículos en lo particular que para mí definen lo que es Filipenses. Uno es Filipenses 1:21 y Filipenses 4:4. Podemos resumir esa epístola en estos dos versículos. El tema, este primer tema, es la fortaleza del gozo. Es una introducción a la epístola y le hemos puesto la fortaleza del gozo. Pablo dice en el versículo 21, porque para mí, habla en primera persona Pablo, el vivir es, ¿qué, hermanos? Yo no sé si para ti el vivir sea Cristo. Aquí dice Pablo, no sé si para los demás su vida o su vivir sea Cristo, pero para mí, en el momento que yo iba a Damasco, en Hechos 9, cuando tengo un encuentro con Cristo, mi vida es cambiada y transformada, y a partir de ese momento mi vida tiene que ver con Cristo. Y aquí es algo muy importante que Dios va a hablarnos en esta mañana. Estos dos versículos, Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Los estudiosos hablan que esta epístola a los Filipenses es la epístola del gozo o la epístola de adoración. Si alguien tiene que saber adorar, tiene que pasar por esta epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Es una epístola donde constantemente nos hablan del gozo. Hoy mucha gente habla del gozo y realmente muchos no saben qué significa eso. Mucha gente en las iglesias que se llaman cristianas
quieren vivir esta vida fuera del gozo y eso se convierte en un problema y una situación muy difícil. Y esta epístola va a llevarnos a hacer que nos hagamos unas preguntas. Si Pablo habla de una vida de gozo, porque cuando Pablo escribe esta epístola, él está en prisión. Él vive un momento difícil. Pablo les escribe a aquel grupo de cristianos. No se sabe si en estos 10 años después Lidia vivía, no se sabe. Pero sí había el grupo de mujeres que estaban en ese momento. Y Pablo, viviendo una de las experiencias más difíciles, como es la prisión, él escribe esta carta desde Roma. Él escribe unas palabras que a nosotros nos desafían esta mañana, o nos deben de desafiar. Y es que cómo es que el apóstol Pablo, estando preso, sabiendo que probablemente no salía de ahí, él podía expresar palabras como regocijaos en el Señor siempre. Creo que cuando uno tiene un problema, lo menos que tienes es palabras de gozo, porque los problemas nos afligen, nos consumen. Entonces, en esta mañana vamos a ver qué es que Pablo vivió, qué es que Pablo hizo en su vida que nosotros no logramos entender en nosotros. Es muy importante el saber que Dios va a hablarnos en nosotros. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Y vamos a ver un poco de introducción y vamos a ver a grandes rasgos lo que es la epístola a los filipenses. Tenemos que evaluarnos en nuestra vida cristiana y ver cómo estamos. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra gozo o regocijaos aparece 16 veces en la epístola a los filipenses. Pero también aparece la palabra conocimiento y entendimiento más de 9 veces. Y esto va casi siempre relacionado, conocimiento, entendimiento, con gozo, regocijo. Y Pablo le escribe a los romanos que no nos conformemos a este mundo. Es decir, cuando nosotros vemos la vida como ve el mundo de hoy, es cuando nosotros nos consumimos, nos deprimimos y caemos en la ansiedad. Pablo dice, ustedes no tienen que ver la vida desde la perspectiva del mundo. Tenemos que ver la vida a través de la Biblia. Cuando usted y yo vemos la vida cristiana a través del lente del mundo, se convierte en una vida monótona, pesada, difícil. Pero cuando comenzamos a ver la vida cristiana a través del lente de Dios, vamos entonces a renovarnos. Dice el texto, no nos conformemos a este siglo o a este mundo, su manera de pensar, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro, ¿qué dice, hermanos? Ahora, ¿cómo sucede eso? Cuando nuestra vida es expuesta a la palabra, nuestro entendimiento, la razón recibe la palabra y comenzamos entonces a renovarnos a través de la predicación de la palabra de nuestro Dios. Romanos 14, 17. Vamos allá adelantito. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo expresa en un momento importante de su vida, le escribe a los romanos, Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Pablo establece de parte de Dios que la vida en esta tierra no consiste en qué, hermanos, en comida y bebida. Pero para muchos sí. Para muchos piensan que la vida consiste en comer, en beber y en recrearse. Y cuando tú ves eso a través de tu perspectiva, la vida cristiana se convierte en un problema para ti. Pablo dice, la vida no consiste en eso. La Biblia dice que la vida cristiana consiste en justicia, paz y ¿qué más, hermanos? Y gozo. La palabra gozo es una palabra compuesta en el griego que significa un deleite interno en y a través de Dios. Ese es el gozo.
El gozo es un deleite interno en y a través de Cristo. ¿Qué significa eso? Que el gozo no está sujeto a las circunstancias que vives, porque el gozo va más allá y tiene que ver con lo espiritual. Pablo estaba preso, pero el gozo no está preso. Pablo sabía que la que estaba presa era la carne, pero el espíritu estaba libre. Y es aquí, hermanos, donde tenemos que ver, o Dios quiere revisar en nosotros, que Pablo en un momento difícil podía gozarse y no permitir que las circunstancias lo deprimieran. Porque el gozo tiene que ver con algo interno que Dios nos da, que el gozo tiene que ver que Dios es la fuente del gozo. Y sabe que el gozo se convierte en el combustible de la vida cristiana. Si en tu vida no hay gozo, tu vida cristiana se hace pesada, se hace aburrida y se hace compleja. Yo le pregunto, hermanos, ¿cuántas vidas tenemos? Y a veces pareciera que tenemos dos vidas, o que tienen dos vidas los cristianos, una allá afuera y otra aquí adentro. Una que queremos vivirla en el Señor y otra que la vivimos allá afuera. Tenemos como que hay un conflicto dentro de nosotros. Porque Dios nos ha dado una vida espiritual y a partir del momento que llegamos a esa vida, Dios nos dice cómo vivir la vida en su reino. Y Pablo dice que la vida consiste en justicia, paz y gozo. ¿En qué, hermanos? Versículo 18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua. ¿Qué dice? La vida en el gozo del Señor tiene que ver con una vida de paz y de mutua. ¿Qué dice? Y a veces pareciera que nuestra vida cristiana es todo lo contrario. Nos estorbamos unos a los otros, no tiene nada que ver con la paz. Versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se deleite. Pablo tenía aquí un asunto. En aquel tiempo había judíos que no les gustaba la carne. Y a otros sí. Y Pablo dice, bueno, si para ellos es tropiezo que yo no coma carne, pues no como carne. La carne a mí no me da el gozo de la vida cristiana. Si para ellos es problema que yo coma este tipo de comida, pues no la voy a comer. Porque la fuente de mi gozo no es la comida, sino es paz, justicia y gozo. Pero hay gente o hay cristianos que de repente van a comer a un lugar y a uno de la familia no le gusta lo que tú comes, y porque no le gusta a esa persona lo que a ti te gusta, y hay un conflicto y se acabó el gozo. A veces nos sentamos a la mesa y por problemas triviales, frívolos, dejamos de comer porque a uno le gusta con salsa y a otro sin salsa. Pablo dice, a mí no me interesa si me das con esto o con lo otro, porque la carne no me ha dado a mí la alegría. Yo no tengo ningún problema con eso. Y esta mañana Dios va a hablarnos en relación a eso, hermanos. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Ya vimos entonces que la palabra gozo significa un deleite, ¿qué, hermanos? Interno. En y a través de ¿quién? De Cristo. Y el gozo no es atentado, por decirlo así, o alterado por las circunstancias que lo rodean. Tiene Nehemías capítulo 8, versículo 10. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis. Vea la última parte del versículo. Porque el gozo de Jehová es, ¿qué dice? Es decir, la fuente del gozo, ¿quién es?
Bueno, entonces si la fuente del gozo es Cristo, o la fuente del gozo es Dios, ¿por qué yo permito que el trabajo me quite el gozo? Si el gozo no me lo dio el trabajo. ¿Por qué yo permito que el dinero me quite el gozo? Porque hay gente que cuando no tiene dinero no se siente feliz, no está contento porque el dinero es su gozo. Porque hay gente que cuando no tiene trabajo se siente triste y pareciera que el dinero o el trabajo o la salud fuera la fuente del gozo, cuando Nehemías 8:10 dice, porque el gozo de Jehová es vuestra ¿qué? ¿De dónde viene la fuerza, hermanos? Sí logra ver entonces que cuando nosotros permitimos que las circunstancias terrenales nos quiten la razón de vivir, por decirlo así, el gozo es porque le estamos dando lugar a algo o a alguien que nos quite algo que no nos ha dado. Pablo dice, porque para mí el vivir es ¿qué? Para mí, Pablo decía, la vida consiste en Cristo. La fuente del gozo es Cristo. El problema es que cuando tú te alejas de Dios, tu fuerza se va, tu gozo se termina. Y entonces ahora sí comienzas a vivir una vida alejada de Dios. La fuente del gozo es nuestro Dios. ¿Cómo se obtiene? Buscando a Dios. ¿Cómo se pierde? Alejándote de Dios. Hay una cita que quiero que me acompañe a buscarla. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Entonces ya definimos qué es gozo. Ya definimos también de dónde proviene el gozo. Y entonces esta mañana Dios va a hablarnos acerca de cómo tener la fortaleza del gozo. Por cierto, la palabra gozo en el griego, una de las palabras es Jairo. Gálatas capítulo 5 versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Y qué dice, hermanos? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nos habla del fruto del Espíritu, pero entre ellos encontramos el gozo, que es un deleite interno en y a través de Cristo. Entonces, si el fruto del Espíritu tiene que ver con el gozo, tenemos que cultivar nuestras vidas a través de Cristo Jesús. Cuando entendamos eso nosotros, vamos a vivir una vida distinta. Acompáñenme a 2 Corintios 11:24. Si usted se regocija o se goza fuera de Cristo, su vida va a ser triste, fría. 2 Corintios 11:24. ¿Ya lo tiene, hermanos? Pablo aquí expresa parte de su vida. Él tenía una vida y él decía en Filipenses 1:21, para mí el vivir es ¿qué? Cristo. De los judíos, 5 veces he recibido, ¿qué dice? 40 azotes menos 1. ¿Le habla eso de problemas? Sí. 25, 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se golpea cada día, la preocupación, ¿de qué, hermanos? Pablo dice, si alguien ha sufrido he sido yo. Pero ¿saben qué? Para mí el vivir es Cristo. He tenido problemas de todas las índoles, en todas las circunstancias, pero aún en los problemas, mi vida se goza en el Señor, porque Él es la fortaleza de mi vida.
Hoy es triste ver a cristianos que conocen de Dios, pero no han llegado a experimentar el nivel de vida de Pablo, que a pesar de las circunstancias, él podía decir, después de todo lo que he pasado, aún me sigue preocupando las circunstancias de la iglesia. Es una vida que nos desafía, hermanos. ¿Y sabe por qué? Porque cuando usted tiene un problema, cuando yo tengo un problema, siempre pasa, ya no quiero seguir. Y ponemos miles de pretextos para seguir a Cristo con la intensidad que Él nos ha demandado. La respuesta es ¿por qué sucede eso? Es porque quizás no hemos experimentado el gozo del Señor en nuestras vidas. Estás viviendo una vida en ti, tú esforzándote. Se lo voy a explicar un poco más. Filipenses capítulo 3, versículo 20. ¿Cuántos aquí son cristianos? Bueno, si usted es cristiano, ponga atención al texto que vamos a leer. Más nuestra, ¿a quién está hablando? Ciudadanía, ¿qué entiende por ser ciudadano? ¿Qué entiende por la palabra ciudadanía? Porque pertenece a un grupo, a una ciudad, a un país, a un lugar, ¿cierto? Pablo dice, más vuestra ciudadanía está ¿en dónde? Aquí es el problema de los cristianos. Tienes una ciudadanía en los cielos, pero tienes una mente en la tierra. Y quieres vivir con tu mente en la tierra una ciudadanía celestial. Y ese es tu problema. Quieres vivir en la carne lo que Dios te pide que tú ya debes de vivir en los cielos. Y ese es tu problema. Quieres con tu mente vivir como un ciudadano en los cielos, pero comportándote como un carnal. Pablo dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Muchos viven como si tuvieran dos ciudadanías. Si usted va a Estados Unidos, tiene que vivir como ¿qué? Como estadounidense. Pero tal pareciera que tú vas allá y vives como mexicano allá. Y cuando llegas allá no puedes vivir porque las leyes de allá son distintas a las leyes de aquí. Y hay un conflicto, o una de dos, o te vienes para acá o te adaptas allá. Y aquí estamos en la vida cristiana de la misma manera. Dios ya nos salvó y nos dice, ustedes son parte de la ciudadanía de los cielos. Pero tú dices, no, yo sigo viviendo en la tierra y para mí el vivir es el trabajo, para mí el vivir es el dinero, la salud. Porque cuando no tienes dinero, salud y trabajo, te deprimes, te frustras, te enojas, gritas, ya no quieres comer. Como si eso fuera tu vida. Cuando tu vida tiene que ser Cristo. Aunque nadie dijo amén, es amén. Primera de Pedro 2:11. El problema que tenemos, iglesia, es de que Dios nos dio una ciudadanía en los cielos, pero seguimos queriendo vivir conforme a nuestra mente terrenal. Dice Pedro, amados, yo os ruego como extranjeros y ¿qué? ¿Qué somos, hermanos? Somos extranjeros y ¿qué? Entonces, ¿por qué se te va el gozo cuando tienes problemas y estás de paso? Ahora, una vez más, no me malinterpreten. Trabajar no es malo. Estudiar no es malo. Si a alguien motiva a que uno estudie, su servidor. Pero cuando eso ocupa el lugar de Dios en tu vida, ya es un problema. Amén. Cuando el trabajo ocupa el lugar de Dios en tu vida, ya es un problema. Porque entonces estás quitando a Dios del lugar importante en tu vida. Cuando el dinero, cuando la salud. Hay gente que cuando se enferma, pues ya no quieren seguir. Como que la salud fuera el gozo. El gozo es nuestro Dios.
Dice el texto que estamos leyendo: amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos, ¿qué dice? Es decir, si tu vida es una vida que está de paso, tienes que ¿qué? O tenemos que ¿qué? Que abstenernos de los deseos que dice. ¿Cuáles son estos, pastor? Todos aquellos que tienen que ver con el placer. Hoy no me quiero levantar porque estoy muy tranquilo aquí en mi cama. Hoy no quiero que nadie me perturbe. Pedro dice que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra ¿quién? Porque tu alma quiere buscar a Dios, pero tu cuerpo, tu carne dice no. Cuando usted y yo entendamos esto, hermanos, vamos a vivir una vida cristiana con gozo. A mí me entristece cuando hay cristianos que les cuesta vivir la vida cristiana. Es la mejor vida que puedes vivir. Pero tienes que vivirla no con una mente terrenal, sino con una mente de acuerdo a la palabra. Cuando tú quieres vivir una vida en la carne, una vida que tiene en la carne, es cuando más frustrado estás. ¿Sabe que uno de los problemas grandes que tenemos, vaya buscando Efesios 4:23, sabe que uno de los conflictos hoy en día en el cristiano es que quieren vivir la vida cristiana con una mente del mundo? Y sabe que cuando esto sucede, cuando un cristiano quiere vivir la vida cristiana con una mente mundana, la palabra mundanidad ya la vimos que significa un placer pasajero, hay un conflicto muy grande. ¿Cuál es el conflicto? Que de vez en cuando tú no le encuentras sentido a las cosas de Dios, te das una escapadita al mundo y te vas a recrear al mundo. Y luego dices, pues esto en el mundo no es tan malo. Y luego lo que en el mundo tienes, quieres meterlo a la iglesia, y ahí es un problema muy fuerte. Pablo dice a los filipenses, renovaos en el espíritu, ¿qué dice? ¿Cómo sucede eso? A través de la palabra. ¿Cómo nos renovamos? Escudriñando la palabra. Siempre Dios nos lleva a que todo lo que Él nos enseña lo procesemos por el razonamiento. No como una imposición, sino razonado, procesado, para un crecimiento y un beneficio espiritual. Nuestra vida tiene que ver con lo espiritual, no con lo terrenal. Versículo 24. Vestíos del nuevo hombre creado, ¿qué dice? Pero usted no quiere ser vestido según ese nuevo hombre. Usted quiere seguir recreándose en el mundo. Uno de los puntos que Dios nos habla es que tenemos que revestirnos de ese hombre. 24 concluye en la justicia y santidad, ¿qué dice, hermanos? De la verdad. Yo le hago una pregunta en esta mañana, hermanos. ¿Usted disfruta ser cristiano? No me conteste. ¿Usted disfruta ser un hijo de Dios? Porque detrás de su respuesta tiene que haber una vida dedicada a Dios. Si su sí es sí, tiene que haber una vida de devoción a Dios. Si su respuesta es no, esto es una vida frustrada. Vamos a regresar al texto. Fue un poco de introducción. Filipenses 1:21. Necesitamos una mente renovada para vivir la vida cristiana. Por ejemplo, tenemos en puerta lo que es el ministerio de Antioquía. Si no vivimos ese ministerio en el gozo del Señor, va a llegar el momento que visitar una familia se va a hacer pesado para ti. Filipenses 1:21. Porque para mí, el vivir, ¿qué dice, hermanos? Pablo habla en primera persona. Para algunos el vivir es el trabajo. Cuando no hay trabajo se acabó el gozo. Pablo dice, yo no sé si para ti, para Evodia, para Timoteo, para Bernabé, pero para mí vivir significa Cristo. Es decir, todo gira alrededor de Cristo. Y el morir, ¿qué se dice, hermanos?
Es decir, una vida y una resignación en Cristo Jesús. Lucas 12:34 encontramos las palabras de Cristo que responden a esa pronunciación de Pablo. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice Lucas 12:34, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también, ¿qué dice? Y esto es muy cierto, hermanos. Para algunos el carro es lo más importante. Allí estás con el carro y le inviertes tiempo. Jesús dice, porque donde está tu tesoro, un tesoro es lo más importante en tu vida. Aquello que tú le dedicas tiempo. Ahí donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Y ahí eso significa corazón, razonamiento, voluntad, conciencia. Donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿Sabe que estudiando un poco, hermanos, la historia a los filipenses, me encontraba con la historia de los judíos? ¿Sabe que para los judíos la sinagoga era el centro de reunión de todo ciudadano israelita? Y todo giraba alrededor de la sinagoga. Es decir, para un judío la cultura y la religión era lo mismo. Su religión era judía, su cultura era judía. Para usted y para mí en el siglo XXI, o para muchos cristianos, la cristiandad es una cosa y la cultura es otra, porque la vivimos distintas cuando debería de ser una. Acompáñenme a Filipenses 4:6. Vamos a abordar unos textos de la epístola a los Filipenses. En una mente renovada como la que tenía Pablo, había una mente agradecida. Filipenses 4:6. Por nada estéis, ¿qué dice? Bueno, Pablo, tú estás preso, te van a matar. Y tú dices que por nada esté preocupado. ¿Qué comiste? ¿Qué tienes en tu vida que con un problema tan grande que te van a quitar la vida y tú me dices a mí que por nada esté preocupado? ¿Qué no se supone que tú tienes que estar preocupado más que yo porque tienes un problema muy grande? Lo que pasa, hermanos, es de que Pablo vivía algo que usted y yo no vivimos, y es el gozo del Señor. Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de ¿qué? Es decir, Pablo en su problema que tenía, él vivía con una mente agradecida. Señor, estoy preso pero estoy vivo. Amanecí y tengo un problema pero estoy contigo, Señor. Gracias. Ese es el gozo del Señor. Tenemos que vivir y somos desafiados a vivir en ese gozo del Señor. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa esa frase? Que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, que no es entendible. Yo no puedo entender que un cristiano con problemas tan grandes pueda mostrar una paz con su rostro, de que hay una seguridad de que Dios está con él. Es esa paz que la gente no entiende, que uno vive problemas y dificultades, pero aún en los problemas tenemos la paz del Señor, que Él tiene control de nuestras vidas. Esa es la paz que nos da el gozo del Señor, hermanos. Una paz que aún en los problemas más grandes podemos caminar con tranquilidad, sabiendo que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan, ayudan, ¿para qué? Para bien. Aún la que tú tienes. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tal pareciera que el escritor a los Filipenses estuviera viviendo el mejor momento de su vida y no fuera escrita esta carta en una prisión. Si usted lee Hechos 28, los últimos 2 versículos, encuentra el momento difícil que Pablo estaba viviendo en la prisión.
Filipenses 2:5. Vamos a ir concluyendo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí encontramos que Pablo está describiendo a Jesucristo como un siervo, porque dentro del gozo tiene que haber una mente de un siervo. No siendo tú mejor que los demás, sino siendo igual que ellos o en menor grado. Pablo dice que tenemos que tener ese mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál fue eso? Que nunca se sintió superior de los demás. Siempre tuvo la humildad para caminar obedeciendo al Padre. Y eso nos hace falta a nosotros. Vivir en esa dimensión en la cual no nos sintamos mejor a nadie. Y la única manera para hacerla, hermanos, es caminando y conociendo a Dios a través del gozo de nuestro Señor. Vamos a terminar en Filipenses 4:4. Pero vamos a leer desde el 2. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Había un problema entre estas dos hermanas, en Sintique y Evodia. Y Pablo, aún en prisión, le pido a estas dos hermanas que arreglen sus diferencias. 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, hablando 10 años atrás, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos. ¿En quién? ¿En quién tiene que ser el regocijo, hermanos? No en las cosas materiales. No busques que lo material te dé lo que solamente Dios puede darte. La paz, el gozo, solamente son cosas espirituales. El dinero te da algo transitorio, pero se acaba. Y lo del Señor es para siempre. Otra vez digo que regocijaos. Vive tu vida en el gozo del Señor, hermano. No permitas que las circunstancias te quiten lo que no te han dado. Si el trabajo, el dinero, por ejemplos, como para mencionar ejemplos, no te han dado el gozo, no dejes que te quiten lo que nunca te han dado. Póngase de pie y vamos a darle a Dios gracias. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana.